Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Ramón Plana. El doctor Ramón Plana, en algo personal, sabe muchísimo en compostaje y es uno de mis mentores en el tema, y lo he molestado muchísimo haciéndole preguntas sobre muchos temas de compostaje. Así que, Ramón, un gusto de tenerte acá y bueno, adelante. Gracias. Hola, Walter. Muchas gracias por la invitación y el gusto es mío de estar aquí con ustedes esta mañana, esta tarde aquí a este lado del Atlántico. Comparto mi pantalla. Puedan ver la presentación. Bien, pues como les decía, les agradezco muchísimo la invitación y es un gusto poder escuchar y ver experiencias tan interesantes y tan intensas en diferentes países, todas enfocadas en la gestión de los residuos. Yo lo que les voy a presentar en esta jornada es un repaso rápido a las circunstancias actuales a nivel global en cuanto a la gestión de los residuos, cambio climático y hacia dónde nos estamos dirigiendo, y cómo el compostaje y sobre todo el compost, el producto final, han de ser ya considerados como una estrategia global como digo en el título de la charla, de resiliencia, realmente de futuro. Va a estar muy vinculado, va a ser muy necesario prestar una especial atención a la materia orgánica como recurso. Estamos en unos niveles de generación de residuos muy elevados, ligados directamente a la renta per cápita de los diferentes países. Lo que sería América del Norte, con picos de generación, hablando únicamente de residuos de municipales, residuos de ámbito urbano, que pueden llegar a más de 4 kilos por habitante y día, frente a zonas más empobrecidas donde no se llega ni al medio kilo. Pero al final lo que nos encontramos es una generación que supera los 2.000 millones de toneladas en los municipales, insisto, porque veremos que eso al final no es más que la punta del iceberg de lo que estamos hablando. ¿Qué ocurre en estos residuos municipales? Pues que, como bien saben, la mayoría de ellos son materia orgánica. En los países con ingresos más bajos supera ampliamente el 50%, estamos hablando casi un 60%, incluso algunos momentos puntuales de valores superiores. Aquí en España estamos en el orden del 42%, con lo cual ahí tenemos una fuente de materia orgánica muy importante a la que tenemos que dar un valor y tenemos que darle una visión. ¿Qué ocurre? Que a nivel global esas visiones se encuentran en dos vertientes completamente diferentes. A la izquierda tiene un cartel que hace unos años estaba en el metro de Sao Paulo, donde ponían que el material no reciclable también tiene su papelera. ¿Y qué consideran un material no reciclable? Una cáscara de plátano. A la derecha, una papelera en Milán, en Italia, donde se cita Lavoisier: nada se crea, nada se destruye, todo se transforma, precisamente la transformación de la materia orgánica. Nuestro reto es en convencer a la gente de que precisamente donde está la capacidad de transformar, de reciclar, de aprovechar, de valorizar fácilmente un material que a día de hoy consideramos un residuo, está precisamente en la materia orgánica, que lo podemos hacer por nosotros mismos y con pocos medios. Como han podido ver en las presentaciones anteriores, realmente la tecnología que se necesita es muy básica, es el conocimiento de lo que se está haciendo donde recae la importancia. El problema es que si ampliamos el foco y nos miramos a nivel global como planeta, ¿qué estamos haciendo con los residuos? De las 900, casi 1.000 millones de toneladas de residuos orgánicos municipales, la mayoría de ellos están acabando en vertederos. Y en vertederos que no tienen ningún tipo de gestión, en el sentido de son vertederos sin controlar los botaderos, que no tienen un diseño que permita minimizar o mitigar sus afecciones ambientales. ¿Qué implica esto? Pues que fotos como las que están viendo ustedes como a día de hoy se plantea la gestión de los residuos en casi todo el planeta. Al final, si lo relacionamos con el cambio climático, están siendo unas estimaciones de casi 1.600 millones de toneladas de CO2 equivalente que se vierten a la atmósfera por la descomposición incontrolada de esta materia orgánica. Esto supone que si fueran
los residuos orgánicos fueran un país, sería el tercer país en emisiones de efecto invernadero después de Estados Unidos y China. Y ante esto, realmente como sociedad, nos encontramos en la situación de que a nadie parece importarle. Con el coche eléctrico, las baterías, etcétera, sí, todo el mundo habla de eso como una de las soluciones del futuro, de la economía circular, de reducir las emisiones, etcétera. Cambiar nuestro modelo de gestión de residuos, de los municipales, de los que tenemos más cercanos, en pocos sitios se irán a hablar, y menos aún que sea un motivo de debate a escala política. No entra ahí. A modo de reflexión sobre esta situación que estamos viviendo, hay una frase que yo utilizo mucho en mis charlas, que la dijo el doctor Manfred Kern de la Bayer Crop Science en una conferencia de Bonn de las Naciones Unidas sobre conservación de suelos, donde habla del valor del suelo, diciendo que eso que para el mundo urbanizado el suelo es solo polvo, barro, no se da ningún valor, pero el suelo es la fuente de nuestra comida, el principal futuro de la humanidad. El suelo tiene un valor superior al del oro. Obviamente, una compañía como Bayer Crop Science no se puede posicionar como un grupo ecologista o un defensor ambiental, precisamente. Es decir, su valor, o digamos, su afirmación, es que precisamente suelos fértiles, el disponer de suelos fértiles, suelos productivos, a día de hoy es una de las mayores inversiones. Es donde está realmente el valor y parte del futuro de nuestra humanidad recae ahí, mantener la fertilidad del suelo. ¿De qué depende la fertilidad del suelo? De características físicas, de características químicas y de características biológicas. Son lo que le dan la capacidad al suelo de ser fértil, de ser productivo, más allá de que tengamos disponibilidad de agua o no. Y el único componente que realmente influye simultáneamente en las tres características es la materia orgánica. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos unas pérdidas en materia orgánica en suelos brutales. Los datos que les pongo aquí son de Europa y de España, pero en muchos casos son exportables, porque realmente la erosión, la pérdida de suelos fértiles a nivel mundial es uno de los principales problemas a los que nos estamos enfrentando ambientalmente y que se está potenciando aún más con el cambio climático. Suelos de Europa, estamos hablando de que más de la mitad tiene menos del 50% de materia orgánica. En España, esa foto, ese esquema que ven ahí a la derecha, que está basado en un trabajo que se hizo en 2004, que ya han pasado 20 años prácticamente, determinaba que más de la mitad de los suelos de cultivo y pastizales de España tenían menos de 1,7% de materia orgánica, el límite a partir del cual se consideraba que un suelo entraba en riesgo de desertificación. En otro ámbito, que lo estamos viendo en prensa habitualmente en los últimos 3 años, el tema de fertilizantes, de consumo de fertilizantes. Los datos que ven aquí en esta gráfica se refieren, por un lado, a la superficie de cultivo de cereales en los últimos 60 años aproximadamente, la producción de cereales y cómo cada vez, aunque la producción de cereales ha ido aumentando, mientras que el suelo cultivado no ha aumentado proporcionalmente, se ha ido disparando cada vez más la necesidad de aportar fertilizantes a los suelos para mantener esta productividad. Es decir, los suelos cada vez están demandando más insumos, más fertilizantes minerales, porque cada vez están más empobrecidos. Esto ha llevado también a día de hoy a que nos encontremos noticias también que deberían ser alarmantes en el sentido de, como ven, una, que hay empresas que ya consideran que la minería submarina a grandes profundidades ya es rentable, dejando aparte el impacto ambiental que tiene ese tipo de minerías. Es decir, que económicamente les sale rentable bajar a los fondos oceánicos a extraer fósforo para fertilizantes, sumado a los altos precios de la energía actuales que están influyendo directamente en los precios de los fertilizantes habituales, los fertilizantes minerales. Claro, en la mayoría de los cultivos, como ven aquí en este trabajo del Instituto Técnico Ganadero y Agrícola de Navarra, aquí de España en el 2010, pueden ver las contribuciones energéticas a los cultivos, que más de la mitad, más del 60% de la energía que se ha de introducir a un cultivo hasta que se obtiene la producción corresponde a la fabricación de fertilizantes. Con lo cual tenemos una dependencia brutal cada vez más de fertilizantes sintetizados para mantener nuestras producciones ya de alimentos en sí mismas.
Y eso se suma a un momento de cambio climático, pérdida de suelos, incremento de los costes energéticos. Y como dijo el año pasado Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, en ese momento entramos ya a una fase de peligro, de riesgo en la producción de alimentos. Debido a la invasión de Ucrania por Rusia y otros factores, en los últimos 2 años ha habido un incremento brutal de los costes de los fertilizantes que, como ven en estos datos, parece que ha pasado lo peor, podríamos pensar. Ven que el precio de la urea ha vuelto a descender. Estos son datos del último trimestre, pero se ha quedado más alto de lo que estaba. Pero, por ejemplo, en lo que sería el fósforo, ya que se ha quedado muchísimo por encima. Y eso ha repercutido directamente en precio de alimentos como el trigo, que ha pasado ese máximo histórico, pero sigue estando en precios muy elevados. El futuro, pues no es esperanzador, aunque nadie lo pueda decir. ¿Y qué decíamos que hacíamos con los residuos orgánicos, con la materia orgánica? Que la tirábamos a vertederos. Creo que aquí tenemos algo que reflexionar, que pensar en nuestro modelo de economía, nuestro modelo de futuro, en cuanto al aprovechamiento de la materia orgánica como un producto y dejar de verla como un residuo. En los ciclos, en los diagramas, en todos los esquemas de economía circular hay una economía circular basada directamente en los que se llaman materiales biológicos, en reproducir lo que hace la naturaleza en el aprovechamiento de los restos orgánicos, que son tanto restos orgánicos de comida, de vegetales, como otros, como los lodos de depuradoras que acabamos de ver, residuos de eyecciones ganaderas, residuos agrícolas. Hay una gran variedad y una gran cantidad de residuos orgánicos que generamos en nuestro entorno, más allá de nuestros domicilios, de nuestras viviendas. Hay una jerarquía específica en la gestión de los residuos orgánicos a la que deberíamos prestar atención. Desafortunadamente lo hacemos poco. Lo que sea la reducción en origen, la minimización, no se ve. El derroche alimentario mundial de comida en perfecto estado, según qué fuente se consulte, pero está en torno a los 1.600 millones de toneladas anuales, equivale casi a 74 kilogramos habitante y año, son datos de la FAO. El aprovechamiento de restos de comidas para generar nuevos menús, nuevas alimentaciones, pues tiene multitud de trabas sanitarias, con lo cual es una vía que en la mayoría de los casos, de las experiencias que se han hecho con éxito, pero acaba en vía muerta porque no se permite extenderla. El compostaje a nivel doméstico tiene sus limitaciones, en el sentido de que hay que enseñar a la gente a hacer compostaje a una de las escalas más difíciles de proceso, o a la escala que yo considero que es más difícil de proceso para hacerlo bien. Y hay que tener los medios para hacer un seguimiento y asegurarse que todo el mundo lo hace en condiciones, etc. El compostaje centralizado, que a día de hoy es una de las líneas por las que más estamos apostando a nivel europeo y a nivel de España, considerar de hacer el compostaje allí donde se generan los residuos. Una de las trabas que nos encontramos es que las administraciones públicas locales no se acaban de creer el potencial que tienen en sus manos. Las pequeñas plantas, las pequeñas instalaciones de compostaje tienen el problema de encontrar el punto de equilibrio entre la inversión económica que hay que hacer, elementos técnicos, tecnológicos que hay que incorporar frente a las cantidades que se pueden acabar de gestionar. Es decir, hay que buscar el equilibrio entre los modelos sencillos pero eficientes. Y ya las plantas grandes centralizadas, tanto sean de compostaje, incluso de gestión anaerobia, pues están muy influenciadas por la calidad del residuo que entra. Calidad en cuanto a contenido en contaminantes, por ejemplo, o en cuanto a gestión anaerobia por su composición. Es un modelo que siempre ha de estar en mejora, no únicamente a nivel tecnológico, sino también a nivel de materiales que entran para su tratamiento. Finalmente, lo que está en la base de la columna, es decir, de la pirámide, lo menos deseable, los modelos de incineración, de vertido o de plantas que gestionan estos residuos sin separar de elementos inorgánicos, desafortunadamente siguen siendo mayoritarios a nivel mundial, como acabamos de mostrarles. Así que hay muchísimo trabajo que hacer. Pero como les quería dejar claro, dejar evidencia, es decir, las posibilidades son muchas. Desde el compostaje doméstico y comunitario, que es, como les decía, es gestionar el residuo allí donde se genera, no hay una recolección selectiva de los residuos, es el propio ciudadano el que los aporta a los centros de tratamiento. En Chile en este momento estamos desarrollando un proyecto en la Araucanía
en Temuco basado precisamente en compostaje comunitario y compostaje agrícola, en estas líneas. Pues estas posibilidades, por ejemplo, un territorio como es Euskadi, el País Vasco, el norte de España, supone ya más de 500 zonas de compostaje comunitario donde los vecinos y vecinas gestionan sus residuos allí delante de sus casas. Precisamente. En este sentido, si están interesados en el modelo, la asociación, una asociación de la que soy uno de los fundadores, Fertiliauro, publicamos en el 2019 una guía práctica de implementación del modelo que está traducida, está en castellano, está en inglés, pero también se ha traducido a euskera, al País Vasco, está en catalán, está en gallego y hay una versión adaptada al contexto de Bolivia, lo cual y es completamente gratuita, pueden entrar en la página web y solicitar una copia sin problema. Hay los modelos de plantas locales pequeñas, sencillas, pero eficientes, donde incluso agricultores locales son los que gestionan los residuos, o los modelos ya de plantas de gran tamaño, que realmente hay unas posibilidades, unas capacidades de gestión muy elevadas, que nos permitirían establecer cuál es el modelo más indicado o que más nos interesa para cada caso. Para darles unas pequeñas pinceladas, les voy a mostrar varios ejemplos, algunos de los cuales sí he estado implicado, otros bueno, los conozco de primera o segunda mano. El primero, uno de los referentes que tenemos a nivel de compostaje sería el de Austria, como modelo de compostaje agrícola, modelo donde los agricultores locales se encargan de la recogida y o el tratamiento de los restos orgánicos generados en los municipios y en los pueblos cercanos. Como ven, hay diferentes modelos que funcionan como cooperativas, como empresas propias, como incluso una empresa público-privada que hace la recolección y el acondicionamiento del material antes de llevarlo a las plantas de compostaje. Son modelos de plantas muy sencillas, muy eficientes, con una importante carga de formación y de garantías de seguimiento de trazabilidad del modelo y que funciona desde hace más de 30 años en el país con muy buenos resultados y que intenta ser replicado en muchos sitios. Nos podemos ir a Bolivia, donde se ha trabajado muchísimo en el tema de los residuos, tienen su propia ley de gestión integral de residuos y en las cuales se da prioridad al reciclaje y el compostaje sobre el aprovechamiento energético, es una de sus líneas. A raíz de sus contactos con el gobierno de Cataluña y con los técnicos de la Agencia de Residuos de Cataluña, han podido avanzar muchísimo en los modelos y a día de hoy tienen bastantes plantas de compostaje repartidas por el país. Como ven, son modelos muy sencillos que trabajan con una recogida selectiva de alta calidad y al final tiene un producto del compostaje final muy atractivo y de muy buena calidad y ya tienen su propia norma de compost boliviana. Pero también están desarrollando el modelo de compostaje local a pequeña escala en zonas comunitarias, como pueden ser, no sé, en la zona de Santa Cruz, diferentes barriadas de la ciudad, donde también los vecinos son los que están participando en la gestión de los residuos orgánicos. Modelos como en Costa Rica, la cooperativa Cope Tarrazú, una cooperativa de agricultores de café, que tienen su propia planta de compostaje para tratar los residuos de los cafetales y una de sus líneas de producción, para las que cual tienen todavía incluso más ingresos que por la venta de café, es la producción de productos fitosanitarios, biofertilizantes, con inoculaciones con diferentes organismos, como pueden ser micorrizas, etcétera, y que comercializan con muy buenos resultados económicos. Y de aquí lo que han ampliado, que es un modelo que pueden dar servicio incluso a comunidades locales, a núcleos urbanos de la zona, para gestionar conjuntamente los residuos. Aquí, como les decía, en España tenemos modelos, sobre todo en la zona norte, de compostaje local, donde en los núcleos urbanos no hay una recolección selectiva de la materia orgánica. Son los propios vecinos los que lo aportan a puntos de compostaje comunitario, como el que ven aquí en la foto, que está al lado del punto limpio del pueblo. Y aquí es el personal propio del ayuntamiento el que se encarga de vez en cuando de hacer los volteos, de manejar el material, regar si es necesario, etcétera, hasta que obtienen el compost final. Son modelos que les han permitido incluso tener unos muy buenos resultados en cuanto a la recolección, llegar a un 74%,
de captación diferenciada de los residuos municipales y ahorros importantes frente a los modelos que tenían anteriormente de recolección selectiva. Otro ejemplo con grandes generadores como hoteles, donde la materia orgánica que se genera en el hotel se composta y pues bueno, se recolecta, efectivamente, se lleva a compostar en este caso, la primera prueba piloto fue con una empresa de integración social y este compost se entrega a agricultores de la isla, agricultores en ecológico, para que sus productos sean vendidos a su vez al hotel. Esto, que comenzó con una prueba piloto en 2016, a día de hoy se ha convertido en una realidad. Es decir, esta cadena hotelera está gestionando residuos de varios de sus hoteles, haciendo ellos mismos la recolección selectiva de la materia orgánica y llevándolo a agricultores en ecológico en la isla, donde les hemos enseñado a hacer compostaje, les hemos proveído de la maquinaria, incluso alguna construida localmente, y con toda la trazabilidad, seguimiento del material, de los lotes, etcétera, están generando un compost que les permite cultivar en ecológico y intercambiar esta materia orgánica que llega del hotel, lo intercambian por productos orgánicos. Otro modelo que también considero que es muy interesante es el que podemos encontrar en New York, en Estados Unidos, donde hay una descentralización de la gestión de la materia orgánica muy importante dentro de lo que sería la Gran Manzana. Es decir, en muchos barrios podemos encontrar su propia planta de compostaje, ¿vale? Normalmente asociada a mercados de productos frescos, pero también a zonas comunitarias donde la ciudadanía lleva sus residuos a gestionar. ¿Vale? Es otro modelo también muy interesante donde se demuestra que el compostaje a pequeña escala y sencillo no ha de estar únicamente ligado a zonas rurales. Israel, podemos ver, en muchos kibbutz han desarrollado también modelos de compostaje de sus propios residuos para obtener un compost, modelos de compostaje, sistemas fabricados por ellos mismos y adaptados a las condiciones del medio, que les permite tener un compost de una calidad bastante aceptable. Y, por ejemplo, yéndonos todavía mucho más lejos, en Mongolia, un proyecto que estamos realizando desde los últimos 3 años, de introducir el compostaje en la capital, tanto a nivel doméstico como comunitario, como de gran planta, y con el reto de trabajar en un país donde casi no hay materia estructurante y las condiciones climáticas en invierno son extremadamente duras. Pero aún así, estamos consiguiendo muy buenos resultados y dinamizando a la población en la familiarización con lo que es el compost y el tratamiento de sus residuos. Así que al final, ligando con que se puede hacer, y como ven es sencillo, lo que nos queda es que determinar qué es el compost. Y aquí nos encontramos con una problemática que arrastramos desde hace muchos años, en el sentido de que se le ha permitido llamar compost a casi cualquier producto. Ahí tienen 2 imágenes de 2 productos que se denominan compost. Y yo creo que pues únicamente por apariencia ustedes ya podrían decir cuál comprarían, cuál les parecería un producto interesante y cuál no. El problema es que se ha permitido hacer compost o hacer un producto llamado compost a partir de estas materias primas. Y en el mejor de los casos, a lo que han llegado a obtener es esto. A día de hoy se ha conseguido cambiar la tendencia, pero todavía muchos agricultores y en el sector llamar compost o decir que tu producto es compost muchas veces les provoca mentalmente este tipo de imágenes. Otros problemas, otro de los que considero que es un error, ha sido decir siempre que el compost es un fertilizante, cuando los compost son muy variados y pueden tener compost que sí sea fertilizante, pero habitualmente es más una enmienda orgánica y a veces un sustrato, dependiendo de su contenido en nutrientes y su madurez o estabilidad que pueda tener. Con lo cual, uno de los factores que se debería considerar siempre a la hora de evaluar un compost es realizar pruebas de ensayos de dosis-respuesta, como el que ven aquí, en diferentes macetas con diferentes proporciones. Como ven en este caso, este compost a un 100% realmente podríamos decir, entre comillas, que es veneno, que realmente no le sienta nada bien a las plantas, pero combinando con turbia a un 25% se consiguen los mejores resultados. ¿Es un compost malo? No, no estamos hablando de ser un compost malo, es un compost que se debe utilizar en unas proporciones, en unas dosis determinadas. Y eso es lo que todavía falla a la hora de intentar explicar qué es el compost de cara a sus usuarios. Las normativas que existen a nivel global, aquí tienen resumidas algunas de ellas, y ahora veremos la Argentina, determinan muy claramente qué parámetros se deben cumplir
para poder ser denominado un compost, y consideran o evalúan la calidad en base a los contenidos en metales pesados. Eso ha llevado a un error en interpretación o a la hora de lanzar el mensaje de que se dice que un compost es de mejor o peor calidad únicamente en base a su contenido en metales pesados. Y eso es únicamente la calidad legal, no habla de la calidad agronómica. Puede que tenga más nutrientes o menos nutrientes, puede que tenga una respuesta en campo más fuerte o menos fuerte. Con lo cual, eso es algo que también deberíamos ser capaces de diferenciar y a la hora de explicar a la gente. Por ejemplo, en cuanto a los metales pesados, como ven, la normativa argentina, que diferencia dos clases, calidad, pues está, como decíamos antes, muy cercana a los valores que utilizan de referencia a nivel europeo y a nivel internacional. Hay cambios, por ejemplo, en valores máximos en algunos parámetros como son el zinc, pero se refiere también muchas veces en cuanto a los contenidos que ya existen en los suelos, con lo cual es difícil la comparativa, pero por ejemplo, en los metales pesados más problemáticos se va a los mismos niveles que podemos encontrar en España, niveles máximos. En cuanto a lo que serían los parámetros principales que determinan que es un compost, también están muy en la línea de que podemos encontrar a nivel internacional, pero a mí lo que me gustaría destacar son dos cosas. Una, a nivel de patógenos, considera también ciertos microorganismos parásitos, con lo cual lleva un paso más allá de las normas habituales, pero sobre todo en cuanto a que diferencia madurez y estabilidad. Y es la primera vez que me lo he encontrado a nivel de una normativa estatal que diferencie los dos factores. Normalmente se va únicamente a madurez, y te da un rotegrade o un sistema o una medición por una respirometría, etc. La norma argentina diferencia los dos factores y eso creo que es una novedad, por lo menos para mí ha sido una novedad muy satisfactoria a todos los niveles. Otro factor que también hay que considerar cuando hablamos de la calidad del compost es que ese contenido de metales pesados que marca las clases A, B, C, depende de qué país sea, pues está marcado por la entrada, por la calidad del material. Cuando hablamos de residuos municipales, si vienen de una recolección de calidad, con pocos niveles de materiales impropios, de contaminantes, podemos tener altas calidades del compost final. Pero cuando no es así, es imposible tener calidades altas. Y lo mismo pasa con los lodos de depuradora o los estiércoles, que si las entradas tienen bajos niveles de metales pesados, sí tendremos un compost con una calidad legal buena. Si no, no hay manera. Los beneficios del compost también son muy conocidos. A nivel físico, mejoran la aireación, la retención hídrica, la eficiencia de los riegos, las cualidades químicas del suelo, esa materia orgánica estabilizada, ese aporte de oligoelementos que la fertilización mineral nunca consigue, mejora de la biota de los suelos, con lo cual se los convierte en supresores de plagas, permite que se movilicen nutrientes que antes en el suelo estaban retenidos y indirectamente factores como el ahorro energético, no se necesita tanta energía para arar, para labrar un suelo, reducción de gases de efecto invernadero, secuestro de carbono en el suelo, donde cual también hay mucho que contar ahí, mucho que valorar ahí en el compost. La cantidad, ahora que hablamos del cambio climático, del CO2 en la atmósfera y tal, la cantidad de CO2 que se puede fijar y se puede retener en los suelos con aplicaciones de compost también es muy, muy importante. Finalmente, quería comentarles que hay que considerar que en cada instalación, en cada ejemplo, las condiciones de proceso, el tipo de materiales orgánicos y el tiempo de proceso son los factores que nos permiten determinar las ventajas de un compost frente a otro. Es decir, combinación de condiciones de proceso y tipo de materiales, el saber cómo manejar el material en cada momento, qué factores, qué parámetros hemos de tener bajo control, etcétera, es lo que nos permite garantizar calidades del compost y evitar aspectos negativos como los que ven aquí. Al final, es esta combinación la que nos permite marcar una calidad real del compost, más allá de la calidad legal del producto. Es importante también, de cara a garantizar la credibilidad, que haya certificaciones. A día de hoy muchos países tienen sus propias certificaciones, agencias de profesionales, muchas veces son las propias plantas de compostaje, la Asociación de Plantas de Compostaje, las que dan el certificado de calidad para un compost porque consideran que cumple los requisitos que ellos defienden para que sea un compost.
En 2019 publicamos un artículo sobre la calidad de los compost en España, que pueden descargar en ese código QR, en el cual diferenciábamos los compost genéricos, el compost únicamente de estiércol animal, el vegetal y el vermicompost. No me paro a explicarlo, pero bueno, estos serían los valores medios para diferentes factores, ¿vale? Es decir, en cuanto a nitrógeno, NPKs ven que no hay muchas diferencias al final. En metales pesados sí podíamos encontrar bastantes diferencias, y lo que hicimos fue diferenciar un índice de fertilidad y un índice de limpieza en cuanto a contenidos metales pesados, y también se ve que los compost, digamos, con más nivel de metales pesados solamente también son los que tienen mayores índices de fertilidad, sobre todo asociado a los lodos de depuradora, que podemos encontrar más fósforo en ellos, que es un material muy, muy demandado. Al final, de los compost que se producen en España, prácticamente la mitad son de clase B, es decir, se puede utilizar en agricultura sin reparos, pero no podrían ser clasificados o en ningún momento certificados como orgánicos, como son los de la clase A. Y ahí tendría. Como les decía, las características en cuanto al NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, pues lo que decía, no es un fertilizante per se, o sea, algunos compost sí, pero en la mayoría no lo es, que tienen niveles moderados. Las ventajas del compost están en otros aspectos. Aquí tienen una comparativa, por ejemplo, una sorpresa que nos llevamos en compostaje comunitario, bien manejado, con garantías. Encontramos niveles de nitrógeno muy superiores a los del compost comercial, es decir, que lo duplican. No, ya después en fósforo y potasio los valores ya son más iguales, incluso en fósforo por debajo, pero en nitrógeno sí hemos conseguido valores muy altos. Y ya para acabar, una reflexión en cuanto a cuando hablamos de compost. Para mí siempre pongo el mismo equivalente que cuando alguien dice compost, tengo un compost, es como si alguien dice tengo vino o tengo un queso. La variedad que se abre ahí de tipos de vino que podemos encontrar o de tipos de queso que podemos encontrar es muy amplia. Con lo cual, con compost debemos tener el mismo principio. Es decir, que alguien diga que tiene un compost no quiere decir ni que sea mejor o peor. Tiene un material que responde a unas características, pero a partir de ahí hay que evaluarlo. Hay que ver si realmente es de nuestro agrado, es de nuestro gusto, es el que buscamos nosotros o no. Hay compost que para un fin que podemos querer, un fin completamente noble y uso profesional, puede ser malo, porque no sirve, por ejemplo, para crear un sustrato de siembra, pero es un magnífico para cereal. Y viceversa, un compost que no tiene una capacidad fertilizante, pero lo puedo utilizar perfectamente para crear un semillero. Pues con ese concepto es lo que debemos considerar cuando un compost es bueno y malo, y es lo que tiene que trascender ese concepto de calidad que únicamente se basa en los metales pesados. La última reflexión, el compostaje es muy fácil, ¿vale? Pero que eso no nos lleve a rechazarlo o evitemos el rechazo. Este meme que ven aquí lo desarrollaron unas chicas que admiro mucho, de una pequeña empresa de aquí de España que dedica a la difusión, divulgación, concienciación ambiental y trabajan mucho en compostaje. Y un curso pues hicieron este meme. Es decir, realmente al final muchas veces te encuentras que sobre todo administraciones, políticos y demás desprecian el compostaje y dicen no puede ser tan fácil. Necesitamos algo más sofisticado, con más equipos, más tecnología, que se quede mejor en las fotografías, en las inauguraciones. ¿Vale? Entonces ahí un poco también es nuestra lucha, como los ejemplos que han puesto ustedes en las presentaciones anteriores, que puede ser muy sencillo hacer compostaje. Y ahí yo creo que radica realmente la maravilla de este proceso en sí y lo que debemos reivindicar. Nada más, lamento que no me he extendido demasiado lo que debía. Espero que les haya sido interesante. Muchísimas gracias, Ramón. Sumamente interesante, como siempre, tus ponencias. Agradecemos a todos los ponentes y por este espacio que nos han dado. Seguramente todo lo que nos extendimos nadie lo ha sufrido por la calidad de las ponencias. Y antes de pasarle a Mariana para que despida el seminario y lo cierre, le quería agradecer a la empresa Citromax y en especial a Rodolfo para que diga unas palabras antes del cierre y le pasamos la palabra a Mariana. Bueno, sí, gracias Walter. Simplemente también agradecer a todos por su presencia hoy en este webinar y bueno, esperamos que haya sido de aprovechamiento para todos ustedes.
Rescatar simplemente algo que se mencionó también justo en la presentación de Ramón, la importancia de la economía circular en todo esto, ¿no? Un poco también para poner en gráfico esto, les muestro aquí arriba de nuestro escritorio, hay distintas, voy haciendo un zoom para que vean, distintos elementos que también están relacionados con la revalorización de materiales, ¿no? Todo lo que está fabricado acá son a partir de descartes de tarimas de madera, trabajando en colaboración con cooperativas locales, las cuales fabrican estos materiales, dándole un segundo uso, un valor comercial incluso ellos, con todos estos insumos o descartes nuestros que nosotros donamos, ¿no? A partir de ahí, creemos también la importancia, y haciendo foco en la temática de hoy, la importancia de convertir un residuo orgánico en lo que nosotros tenemos aquí, que es la muestra de compost, ¿no? Finalmente, pasar de grandes volúmenes de residuos orgánicos a tener este material, este producto, como bien lo mencionamos durante la mañana, de tantos posibles usos, como enriquecimientos, fertilizantes, mejoradores de suelo, enmiendas orgánicas, a partir de un descarte que, de no ser gestionado correctamente, podríamos estar produciendo impactos ambientales, incluso en estas cuestiones vinculadas con el cambio climático. Por eso destaco la importancia de la economía circular y la revalorización de todos estos residuos que se generan en las distintas etapas, ya sean en industrias o en actividades productivas en general, ¿no? Bueno, simplemente cierro con esto y agradezco desde Citromax a todos ustedes y espero poder vernos pronto en alguna otra ocasión, ¿no? Seguramente compartir más adelante alguna otra experiencia nueva dentro de muy poco tiempo. Así que muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Por último, quería agregar que todas las preguntas que han sido formuladas serán enviadas a los ponentes, y bueno, gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo, escuchando, y ha sido muy numeroso y de muy alto nivel la gente que nos ha estado viendo. Así que muchísimas gracias a todos, y Mariana, tienes tú la palabra. Está muteada. Estás muteada, Mariana. Ahí está. Muchas gracias, Walter, sí. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a las y los expositores. Ha sido muy enriquecedor para nosotros, ya que nuestra normativa, la resolución 1 del 2018, es relativamente nueva. La comparativa que han podido hacer desde Chile, desde Venezuela, desde España, y darles también una buena noticia en el sentido de que nuestro ministro Cabandier ha firmado la resolución 27 a principio de año, que crea el Programa Nacional de Valorización de Orgánicos, que tiene como sustento no solo esta normativa que hoy estuvimos discutiendo, sino también la normativa referida a biodigestión y al tratamiento de valorización de orgánicos a través de como consecuencia de los lodos cloacales. Con lo cual entendemos que en la Argentina se va a transitar un camino de política pública en el cual, en este caso, que nos acompañó el gobierno de Tucumán, también lo viene transitando, ya sea el sector privado como desde el sector público, y bueno, también nos queda la esperanza de seguir compartiendo otras experiencias en otras oportunidades, así que desde el Ministerio agradecemos nuevamente a la empresa Citromax, a las y los expositores, y por supuesto a nuestro ingeniero Walter Ordina, que ha trabajado, ha gestionado y ha consolidado esta actividad y este webinar internacional. Así que buenas tardes a todas y a todos, y gracias por estar presente y a seguir trabajando en esta política pública que es tan interesante y hace tanto falta en nuestra casa común. Gracias. Gracias. Gracias, Mariana. ¿Alguno quiere hablar, decir algo antes de cierre el seminario? Listo. Quedamos en contacto para pasar las preguntas. Gracias, Mariana, gracias a todos los ponentes y a toda la gente que nos ha estado viendo en directo por el YouTube del Ministerio. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.